nosotros vamos a tener curva regular. Vamos a tener ejemplos, ¿sí? Porque ya me dicen que tiene que existir una parametrización. Entonces yo les dije, por ejemplo, si tengo y igual al valor absoluto de x. Si ustedes dibujan esta curva, esto le va a quedar a ustedes algo así, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿esa curva será regular? Fíjense, para que sea regular yo tenía que encontrar una parametrización, ¿está bien? Entonces yo digo, bueno, la x la voy a llamar t y a la y la voy a llamar valor absoluto de t. ¿Está bien? Entonces, la parametrización que yo voy a plantear, una sigma de t, va a ser igual a ¿qué cosa? A t, valor absoluto de t. ¿Sigue? Entonces ahora yo quiero calcularle a esta parametrización, ¿qué cosa? La derivada. Entonces, cuando quiero hacer la derivada, voy a tener que separar esto en dos partes. En la parte en que el t sea mayor que 0 y que el t sea menor que 0. ¿Está bien? Porque si el t es mayor que 0, el sigma de t, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1, me va a quedar t y acá t. Y si t es menor que 0, el sigma de t, ¿cómo me va a quedar acá? Me va a quedar t y menos t. ¿Está bien? Entonces yo, fíjense en que acá no puse el caso de que el t sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esta parametrización se separa en dos partes. ¿Está bien? Pero tiene que existir para cualquier punto. Entonces voy a calcular la derivada. La derivada me queda 1,1. ¿Está bien? Y acá la derivada me va a quedar, ¿qué cosa? 1 y menos 1. ¿Está bien? Entonces, en el 0, ¿qué es lo que pasa? En el 0 hay un problema, porque por un lado yo digo la derivada va a ser esta, por otro lado la derivada va a ser esta. Entonces, en 0, la derivada era un límite. Como tengo dos posibles valores, entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe sigma prima en donde en 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué era lo que me decía? Me decía la definición de regular que debería existir una parametrización de tal forma que sea derivable para cualquier punto del intervalo. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ustedes tomen este como intervalo, que va desde A hasta B. ¿Está bien? Y en el medio de ese intervalo, ¿quién está? El 0. ¿Está bien? Entonces, para el 0 no existe la derivada. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que y igual al valor absoluto de x no es regular. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros no trabajamos con esta, si no trabajamos con y igual a x al cuadrado? ¿Qué quiere decir esto? Que a x yo lo voy a llamar t, ahí lo voy a llamar, ¿qué cosa? T al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá yo sé que esto, el t era el x, entonces como y es igual a x al cuadrado, va a ser también igual a t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora voy a ver quién va a ser la parametrización que yo propongo. Una parametrización va a ser esta. T, t al cuadrado. ¿Está bien? Esta es una parametrización. Ahora, ¿qué es lo que hago con esta parametrización? Tengo que hallar la derivada. Hago la derivada, esto me queda 1, 2t. ¿Está bien?
derivo. Entonces, cuando yo derivo, fíjense en que acá, esa derivada existe, ¿para quién? Existe sigma prima de t para todo t, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá no se produce ninguna indeterminación ni nada. Entonces ya sé que existe la derivada, ¿sí? Y me decía que la derivada tenía que ser también distinta de ¿qué cosa? Distinta de 0. Entonces acá, a ver. Entonces fíjense que sigma prima de t igual a 1 con... Perdón, peques. Bueno, este sigma prima, bueno, no sé qué le está pasando a esta compu. Bueno, el sigma prima, hemos dicho, pero el sigma prima este tiene que ser distinto de ¿quién? De 0, ¿verdad? Entonces yo tendría que pedir que 1,2t tiene que ser distinto de 0, 0. ¿Está bien? ¿Y va a ser distinto de 0, 0? Sí, porque el 1 ya es distinto de ¿quién? Entonces esta condición se cumple. El 1 nomás ya es distinto de 0, o sea que nunca va a ser 0. Entonces quiere decir que esta es una curva regular. Porque cumple que existe la derivada para cualquier punto y que para cualquier punto va a ser distinta de 0, ¿sí? La derivada. Y si ustedes hacen el gráfico de esta curva, esto a ustedes le devuelve ¿qué cosa? Una parábola, ¿verdad? Fíjense en que esta parábola no tiene en ningún lado ¿qué cosa? Una punta, ¿sí? Entonces nosotros decimos que esta es una curva suave, ¿sí? Ahora, ¿vieron el valor absoluto? Si yo lo trabajo por partes, yo lo trabajo como una unión de curvas y lo trabajo por partes, ahí yo estaría en presencia de una curva regular atroz. ¿Por qué? Porque voy a tener una unión de dos curvas que son las rectas, ¿está bien? Y ahí, ¿qué era lo que sucede en ese caso? Voy a tener, para cada recta, voy a poder probar que cada recta es una curva regular, ¿está bien? Entonces se llama regular a trozos si la curva va a ser unión de varias curvas que van a ser regulares. Por ejemplo, de una o varias curvas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo hablar de esta curva y de esta curva. ¿Ven? Acá yo tengo una curva 1, una curva 2 y una curva 3. ¿Sí? De acá hasta acá va a ser derivable. De acá hasta acá va a ser derivable. De acá hasta acá va a ser derivable. O sea que esta va a ser una curva regular a trozo. ¿Está bien? Esta es una curva regular a trozo. Cuando yo tengo unión de varias curvas y por tramo, esas curvas van a ser curvas regulares. ¿Sí? Bueno, un ejemplo acá concreto era el valor absoluto, ¿sí? Luego tenemos la curva simple. La curva simple me pide que la función sigma sea inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si vengo así, digo, voy caminando por acá, esta es mi curva, llego, consigo este punto para un determinado T1. Sigo la trayectoria esta, ¿está bien? Y llego de vuelta al mismo punto. O sea, pero a este punto llego de vuelta en otro instante que va a ser un T2.
¿Está bien? Entonces, si justo yo tengo, ¿qué cosa? Que sea inyectiva, ¿qué es lo que me está diciendo? Si T1 es distinto de ¿quién? De T2, ¿está bien? Entonces, el sigma de T1 tiene que ser distinto al sigma de ¿quién? Del T2. ¿Está bien? Eso significa que la función sea inyectiva. Pero acá yo estoy viendo un ejemplo en donde no va a ser simple, porque para dos valores distintos de t, yo voy a encontrar las mismas imágenes. ¿Lo ven? Entonces este es un ejemplo de curva que no es simple. ¿Me siguen ahí? Entonces, cuando ustedes vean una curva que tenga un nudo, ustedes ya van a saber que esa curva, curna puse, ¿qué es curna? Una curva. Cuando tengan un nudo, ustedes van a saber que esa es una curva que no va a ser simple. ¿Sí? Bueno, entonces después viene la definición de, también una curva puede llegar a ser una curva cerrada o una curva de Jordan. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una curva cerrada? Que el punto inicial y el punto final van a coincidir. Es decir, que el sigma en A va a ser igual al sigma en B. ¿Está claro? Una curva que puede llegar a ser un ejemplo, en este caso de curva cerrada, que nosotros conocemos, que va a ser una circunferencia. ¿Está bien? O sea, el punto inicial coincide con el punto final. ¿Está bien? X de A o sigma de A, ¿sí? Va a ser igual al sigma de ¿quién? De B. Cuando coinciden, están en presencia de una curva cerrada. Ahora, una curva de Jordan, se define curva de Jordan si la curva es simple, cerrada y regular a trozo. ¿Está bien? Entonces, para el único punto en donde va a coincidir, ¿está bien? Puede ser solamente en el punto inicial y el punto final. O sea que la circunferencia va a ser una curva de Jordan. ¿Sí? Bueno.